Bendiciones, gracias por seguirme, por acompañarme en este segundo episodio que estamos leyendo, estudiando, meditando en el libro de Génesis, en su mensaje. Y seguimos con el primer versículo. El primer versículo es un versículo hermoso, tiene muchísima profundidad, muchísima enseñanza, como ya lo vimos en el video anterior, pero ahora vamos a enfocarnos en otra palabra muy importante. Vamos a retomar nuestra lectura, Génesis 1:1, versión Reina Valera, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Biblia de Jerusalén, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Se acuerdan que también vimos o lo comparamos con la Biblia textual, que dice, en principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra? La Biblia revisada dice, al principio de la creación de Elohim, de los cielos y la tierra. Ok, vamos a enfocarnos un poco en la siguiente palabra. La siguiente palabra que encontramos en el texto hebreo, que corresponde a Génesis. Algo, paréntesis, hay que recordar, tomar en cuenta que la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en inglés, ni en latín, ni en francés. El idioma original en el que fue escrito la Biblia fue en hebreo, un idioma muy antiguo. Entonces, tenemos que recurrir al hebreo, a los datos más fiables y más antiguos que se tienen de la Biblia. Ok, entonces la tercera palabra que encontramos aquí, bueno, la segunda más bien, que encontramos aquí en el libro de Génesis 1 es la palabra creó. En el principio creó. En el principio creó. O como ya vimos anteriormente, en principio, como lo dice la Biblia textual, en principio creó. En principio. Ok, vamos a adentrarnos un poquito a esta palabra creó. Y esta palabra creó es la traducción de la palabra hebrea bara. ¿Sí? La palabra bara consta de tres consonantes, de tres letras, que es la bet, la resh y la aleph. Bara. Ok, ¿y qué significa bara? Bara significa atravesar. Qué interesante. También significa crear, cortar madera, seleccionar, alimentar como proceso formativo, atravesar, creación, creador, crear, criar, desmontar, desmonte, engordar, nacer, producir. Ok, esta palabra bara se ha traducido a nuestro idioma como creó, como algo que Dios hizo, como algo que lo que veíamos la vez anterior, como algo concluyente, algo que ya sucedió, un bara, un creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, sin embargo, fíjense que cuando vemos la Biblia revisada, la Biblia revisada no lo traduce de esta manera, decía al principio de la creación. Ok, muy interesante. Eh, esta palabra vara, de la cual se traduce creó, en el principio creó Dios, tiene significado muy importante y voy a concentrarme un poquito en si debe ser creó o cómo debe traducirse. Debemos saber, como ya lo planteé en el video anterior, que el hebreo antiguo no tenía vocales, no tenía vocales. La vocalización de las letras, de las palabras, perdón, era más, se conocía más por tradición, por transmisión de padres a hijos, que por lo que estaban leyendo. En este caso, esta palabra vará, al solamente conformarse de consonantes, eh, pues no tenemos la certeza plena de saber cuál era su vocalización. Es como si yo escribiera casa y nada más pusiera CS y tú vas pasando y lees CS y dices, ¿qué dice ahí? Si tú no estás familiarizado, si tú no estás en esa línea de comunicación entre yo que lo escribí y tú, bueno, pues a lo mejor tú vas a pensar que ahí dice otra, puede decir cosa o puede decir cesa. Me explico. Eh, Debes saber cómo estaba vocalizado originalmente para entenderlo. Yo originalmente quise decir casa, pero a lo mejor tú lees cosa, ¿sí? He ahí la importancia de la vocalización. La vocalización de las palabras en hebreas se hizo muchísimos siglos después, muchísimos siglos después.
Y básicamente lo que los expertos nos dicen es que había, como ahora que hay diferentes grupos religiosos, pues anteriormente también había diferentes escuelas rabínicas, escuelas que estudiaban la Biblia, la Torá. Entonces, eh, pues había diversidad de pensamientos. En este caso había dos escuelas principales, que era la babilónica y la de Tiberíades. Entonces, mientras que en una vocalizaron esta palabra de una manera, otros lo vocalizaron de otra manera. Entonces, mientras que una escuela lo vocalizó como Bará, otra lo vocalizó como Pero, al final respetaban las mismas consonantes. Pero la diferencia entre una y otra, pues es importante, porque mientras que Bará nos habla de una acción concluida, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, algo que ya concluyó, algo que Dios ya hizo. La palabra veró nos habla de una acción que no está definida en cuanto a cuándo sucedió, o no es el objetivo de esta palabra decirnos que fue ayer o que fue mañana o que está haciendo. ¿Sí? La palabra veró es más bien como un presente continuo, es como un infinitivo, o sea, no está ligado a un tiempo pasado o futuro, sino a la acción misma, crear, crear. Baró es más bien como crear. En el principio del crear o en principio del crear Dios los cielos y la tierra. Ahora, la pregunta válida que nos podríamos hacer, bueno, ¿y cuál es la real? ¿O cuál es la verdadera? ¿Cuál es lo que más se apega? Bueno, debemos saber que de estas dos escuelas rabínicas, la escuela de Babilonia y la escuela de Tiberíades, la que más predominó fue la escuela de Babilonia, ¿sí? Esta escuela rabínica de Babilonia fue la que eh, tuvo mayor influencia, mayor alcance y de donde deriva la mayoría de las versiones y de las traducciones que nosotros ahora tenemos de esta escuela de pensamiento rabínico. ¿Qué fijó esta palabra como vara? Vara, creó una acción en tiempo pasado, una acción concluida, eh, etcétera. Sin embargo, la otra escuela lo dejó como veró, como una acción en proceso, al principio del crear, o al Dios crear, en principio crear Dios los cielos y la tierra. La pregunta es, bueno, ¿por cuál nos vamos? Porque mientras una nos habla de un crear que ya sucedió, que ya concluyó, la otra nos da la idea de un proceso o de algo que está en proceso, que está en una continua ejecución, la palabra veró. Ok, es muy interesante, ¿no? Bueno, yo en lo personal me apego más a la idea, a la segunda idea de Veró, por dos razones principalmente. Una, porque entiendo, creo que Dios, al ser Dios todopoderoso, al ser eterno, pues no concibo que Dios haya simplemente creado algo y lo concluyó y ya, dejó de crear. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es ser creador. De hecho, ese es uno de los aspectos primordiales o principales del ser de Dios, el ser creador. Y no creo correcto pensar que pues ya Dios creó y ya terminó, sino que Dios está creando, Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando como Jesús mismo lo dijo. Dice, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. ¿Y en qué trabaja Dios? Bueno, Dios es creador. Y Él puede estar creando, pudo haber creado antes de nosotros, antes de nuestro planeta. Dios pudo haber creado miles, millones de planetas y después de nosotros Él sigue creando porque su poder es infinito, Él es todopoderoso. Entonces, fijar la creación como una acción que ya concluyó, una acción concluida, pues creo que no es acorde al carácter y a la naturaleza de Dios. ¿Qué hizo Dios antes de crear este planeta? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿O qué está haciendo Dios ahorita? Siendo el Todopoderoso, siendo el Eterno, pues planteemos la idea de que a lo mejor hubo muchísima eternidad en la que Dios no hizo nada. Creo que no es acorde al concepto que tenemos de Dios el pensar que simplemente su creación
concluyó con la creación de este planeta y ya hasta ahí terminó. Para mí lo más correcto es pensar que Dios es creador y que Dios ha estado creando, que Dios creó antes, sigue creando y seguirá creando porque esa es su naturaleza, el ser creador. Entonces, en este sentido, creo más correcto la vocalización que nos lleva a la idea de pensar en el crear, en el principio del crear Dios, los cielos y la tierra, como una acción que no está fijada en un pasado, sino que es parte de un proceso de crear. Ese es por un lado. Por un lado, creo que este, por la explicación que acabo de dar, lo más correcto o lo más adecuado es pensar en un bara como un crear, en el principio del crear. Ok, y tengo otra razón, y la razón es más apegada a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque, mira, eh, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Concluye. Pero lo curioso aquí es que en el versículo 2 Dios sigue obrando. Entonces, como que el versículo 1 no podemos darlo por concluido. El principio creó Dios, punto, sino que en el versículo 2 ya Dios sigue creando, sigue obrando y vemos que Dios dice, sea la luz, separa las aguas de las aguas, separa la tierra seca, eh, dice que sean las aves, los peces, los insectos, crea los seres terrestres, el ganado, las bestias del campo y concluye en el sexto día con la creación del hombre, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que ese crear no es un crear concluyente, no es un crear que ya tiempo pasado, sino que apenas es el inicio o fue el inicio del siguiente relato. En el principio del crear Dios, los cielos y la tierra, ta, 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 hasta llegar al hombre. Entonces, en la misma Biblia vemos que el relato nos plantea la idea de que Dios comenzó a crear o estaba creando y siguió creando, creando la luz, las aguas, el sol, la luna y las estrellas, los animales, y concluye con el hombre, ¿sí? Entonces, para mí, lo más adecuado, desde mi entendimiento, es que esta palabra creó, que tenemos en Génesis 1 y que se traduce de la palabra Bet Resh Aleph, como Bará, pues lo más acorde a lo que estamos leyendo es que es un crear que no está definiendo un tiempo pasado, sino que es un crear constante. Y eso me gusta pensar en esto porque entiendo, comprendo que Dios sigue creando, Dios es todopoderoso y Él sigue obrando. No es que Dios ya tomó vacaciones y está ahí aislado, dejando que las cosas pasen. No, Dios sigue creando, sigue obrando, sigue trabajando, sigue creando quizá universos, planetas, qué sé yo, tantas cosas, tantas formas de vida, de existencias, en diferentes dimensiones que no tenemos ni idea. El problema, hermanos, amigos, es de que a veces nos sentimos el centro del universo, nos sentimos el centro de todo y creemos que fuera de nosotros ya no puede haber más cosas, que fuera de lo que nosotros creemos o entendemos, pues ya no puede haber más. Y entonces limitamos el poder de Dios, limitamos su capacidad de Dios y decimos, no, 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 es que Dios aquí nada más creó y Dios aquí nada más y puso al hombre y el hombre es lo máximo y el hombre es todo y todo está focalizado en nosotros, cuando no creo que sea así. Dios hizo universos, Dios hizo mundos, Dios tiene un mundo espiritual vasto de ángeles, arcángeles y todo esto. Entonces Dios sin problema puede estar creando en otros lados, en otras dimensiones, nuevas formas de vida, nuevas formas de, 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 de creación, de lo cual nosotros no tenemos ni idea y no tendríamos por qué tampoco tener idea. Pero esta palabra vará, me gusta esta traducción, esta versión en la que Dios crea, que Dios crea, el principio del crear, no como algo concluido, sino como algo que está activo, Dios está activo. Y como les decía, bueno, la prueba más contundente de por qué debemos pensar en este crear como de un crear continuo,
como un crear en proceso, es porque Dios siguió creando. Después del versículo 1, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, etcétera, Dios siguió creando. Entonces, el, bueno, ¿cuál es el mensaje o cuál es la aplicación que esto nos puede dar? Pues que confiemos en Dios, en un Dios creador, en un Dios que sigue creando, que sigue trabajando. Él no se ha cansado, Él eh, está obrando. Y si nosotros tenemos necesidades, si nosotros tenemos problemas, si nosotros tenemos, eh, si nuestra vida es un caos, como lo plantea el versículo siguiente y todo eso, pues eso no es problema para Dios. Dios sigue trabajando y puede trabajar en nuestra vida si nosotros le damos lugar, si nosotros le damos la oportunidad, si nosotros nos rendimos a Él. Dios va a seguir trabajando. Él ha hecho cosas nuevas en aquellos que creemos en Él, en aquellos que le buscamos. Dios eh, eh, ha sido creador en muchos aspectos de cosas buenas en nosotros. Entonces, el mensaje o la conclusión de esto es de que no pensemos que Dios ya creó y ya se olvidó, sino que Dios sigue creando, sigue obrando en favor de los que le aman, en favor de los que le temen, en favor de los que le buscan. Dios sigue obrando. Y si tú necesitas un milagro de Dios, una intervención de Dios en tu vida, en tu familia, pues ten confianza en que Dios lo puede hacer, porque Él no se ha cansado, no se cansa de trabajar, no se cansa de obrar, no se cansa de crear. Entonces, ese es el mensaje que quiero dejarte hoy y espero que te sirva, que sea de bendición y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Dios te bendiga.